Hola, buenas tardes. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial Plan Prosecución de la Universidad Central de La Serena. El tema a tratar es propiedades eléctricas de los materiales. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía con numerosos efectos, ya sean luminosos, mecánicos, químicos, térmicos, entre otros, y también llamado fenómeno físico, cuyo origen son las cargas eléctricas. Está presente en la naturaleza en fenómenos atmosféricos, como los rayos, en procesos biológicos como el sistema nervioso central, y también presente en la fabricación de una gran cantidad de máquinas, ya sean industriales o de uso doméstico. También presente en el cableado eléctrico. La carga eléctrica es una propiedad de algunas partículas subatómicas. Existen dos tipos de cargas: las cargas positivas y cargas negativas. Las cargas de signos iguales se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. ¿Pero por qué sucede esto? Es una buena pregunta. Sin profundizar ni desviarnos del tema, diremos que esto se estableció hace bastante tiempo por medio de múltiples experimentos y observaciones. La conductividad eléctrica es la capacidad que presentan ciertos materiales al paso de la corriente eléctrica. Normalmente está formado por el movimiento de electrones, y su naturaleza depende del material por el cual viajan y del tipo de partículas. No todos los materiales conducen la electricidad de la misma forma. Para diferenciarlos, diremos que algunos presentan mayor resistencia que otros al conducir la electricidad. Los que permiten que pase corriente a través de ellos son buenos conductores de electricidad, y por el contrario, los que no permiten que circule la electricidad son malos conductores. Veamos el siguiente ejemplo sobre la conductividad eléctrica. Si se tiene un electrón que circula a través de un conductor, en este caso se representa como un vehículo que circula a través de una carretera. En el primer ejemplo, el vehículo no presenta obstáculos o resistencia en su camino, por ende presenta una alta conductividad y se representa como una mayor velocidad en el camino. En el siguiente ejemplo, hay mayor resistencia o obstáculos en el camino, por ende la velocidad del vehículo es menor o su conductividad es menor. En el último ejemplo, la resistencia se mantiene, pero aparece un obstáculo. Por ende, el vehículo no circula, es decir, no tiene conductividad eléctrica. En estos tres ejemplos se representa la corriente eléctrica, pero para representar el voltaje se añaden más vehículos, es decir, mayor cantidad de electrones. Estructura atómica. Como sabrán, un átomo se encuentra conformado por neutrones, protones y electrones, girando alrededor del átomo. Acá solo representaremos al último electrón de valencia, es decir, el electrón que se encuentra más alejado al átomo, o a su núcleo. Se tienen dos átomos de algún metal, cada uno tiene un electrón de valencia. Según la teoría molecular, si tenemos dos orbitales atómicos, obtendremos dos orbitales moleculares. Pero no se trata tan solo de dos átomos compartiendo sus electrones, por lo que no se trata ni de uno ni de dos orbitales. Son cantidades exponenciales de orbitales interaccionando. Se forman zonas con electrones y sin electrones, es decir, bandas.
Es importante señalar que estos electrones nunca se tocan, ya que son de cargas iguales. En el caso de metales, estos electrones van libremente entre los átomos. La red cristalina de un metal, si podríamos observarlo a nivel atómico, podríamos ver que sus átomos se encuentran muy unidos unos de otros. Sus electrones de valencia forman verdaderas nubes de electrones. Estos se encuentran deslocalizados y se mueven en todas las direcciones posibles, por lo que el camino libre que dejan permite la circulación de otros electrones. Y esto es lo que propicia, en definitiva, una buena conductividad en metales. Para comprender mejor lo que son las bandas, hablaremos sobre el modelo de bandas, uno de los modelos más complicados de comprender. La banda de conducción es el intervalo de energía en el que se permite la circulación de electrones. La zona prohibida es aquella zona en la que no hay presencia de electrones. Y la banda de valencia es aquella zona en la que hay presencia de electrones de valencia. El electrón de valencia pasa a la banda de conducción y regresa. Así va creando espacio vacío y permitiendo el paso de otros electrones. Estas bandas se pueden presentar de tres maneras. La número 1, ambas bandas se encuentran una sobre la otra, o solapadas. Esto significa que para que un electrón de valencia pase a la banda de conducción no hay resistencia y el fluir de electrones es alto. Hablamos de un conductor. En el número 2, entre ambas bandas existe una cierta distancia, por lo que solo unos pocos electrones pueden pasar a la otra, pero solo algunos regresan y luego puede que no pase ninguno. Es decir, hay una deficiente conducción. Hablamos de semiconductores. En el número 3 existe una gran distancia entre las bandas, es decir, no hay posibilidad que un electrón abandone su banda y pase a la otra. Esto dificulta que electrones tengan espacio para circular. Hablamos de un aislante. La conductividad en metales. Entre los metales se forma un enlace de tipo metálico, el cual es fuerte, es tipo metal-metal, y la unión que se da es entre átomos y electrones de valencia. En las dos tablas que se observan, la primera trata sobre la conductividad eléctrica en metales, la cual se mide en siemens por metro. La siguiente trata sobre la resistividad en materiales, la cual se mide en ohm por metros. Como verán, la plata es el metal con mayor conductividad eléctrica, luego le sigue el cobre y así sucesivamente. Pero, ¿por qué se utiliza el cobre mayormente en las instalaciones eléctricas y cableado? Si bien la plata, el cobre y el oro son los metales con mayor conductividad eléctrica, son maleables y dúctiles, la plata es más escasa, al igual que el oro. La plata se oxida con el tiempo y pierde sus propiedades eléctricas. El oro presenta una alta durabilidad y es más resistente a la corrosión, por lo que se utiliza en algunas partes de los conectores de audio y otros equipos. Pero el cobre es más económico y se encuentra más disponible, pero también presenta un punto de fusión más alto, lo cual le otorga más seguridad en las instalaciones. Como regla general, podríamos decir que los metales presentan menos de 4 electrones de valencia en su último orbital. Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar dos temas en este video, los cuales son los semiconductores y los superconductores. Hablando de los semiconductores, vamos a decir que su conductividad eléctrica es inferior a un metálico, pero es superior a un aislante. Dentro de los semiconductores tenemos el germanio, tenemos el selenio y también el silicio. Este último es el más utilizado
porque es el que se encuentra con mayor abundancia dentro de la naturaleza y su costo de extracción es menor. Otra característica que vamos a decir de estos elementos es que todos poseen 4 electrones en su última órbita, o sea, tienen 4 electrones de valencia. Si dibujamos una estructura pura de silicio en este caso, vamos a decir, tenemos 5 átomos. Cada uno de estos dijimos que tenía 4 electrones de valencia. Los vamos a dibujar así. ¿Ya? Y también podemos mencionar que, que cuando se unen de esta forma también poseemos enlaces covalentes. Tenemos 1, 2, 3 y 4 enlaces covalentes. Ya en el año 1917 Herbert Newton Lewis dice que cuando un átomo posee 4, posee en total 8 electrones en su última órbita, genera una saturación de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún electrón que quede libre y que pueda generar algún tipo de corriente, generando así una estabilidad. Es un aislante intrínseco, ¿ya? Por otro lado, podemos hablar de un semiconductor extrínseco, que quiere decir que sea extrínseco, que tiene que ser dopado, ¿ya? Dopado, o sea, se le ingresa algún tipo de impureza. Estas impurezas pueden ser pentavalentes, que poseen 5 electrones de valencia, ¿ya? 5 electrones de valencia. Si ingresamos una de estas impurezas a la estructura, podemos ver que nos va a quedar un electrón libre. Ya tenemos 5 electrones, estos poseen 4 y nos queda un electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la capacidad de generar algún tipo de corriente. Ya esto va a quedar cargado negativamente y este va a ser un semiconductor del tipo N, porque queda cargado negativamente. Si le introducimos algún impureza trivalente, que tiene solamente 3 electrones de valencia, dentro de esta estructura nos va a quedar, a ver si lo podemos hacer, un hueco. Ya, ahí lo vamos a dibujar, donde queda un hueco en este espacio, y este va a quedar cargado de una manera positivamente, y va a ser un conductor del tipo P. Por otro lado, vamos a hablar de los superconductores. Los superconductores conducen la electricidad sin ningún tipo de resistencia, ¿ya? Porque la energía que pasa a través de un cable, esta se va quedando de una forma calórica. A esto se le conoce como la ley de Joule. Un semiconductor tiene la capacidad de transferir mucha energía con corrientes altas, y esto lo vamos a graficar de esta forma. Por un lado tenemos la resistencia y por el otro lado vamos a dibujar la temperatura. Ya un conductor, la resistencia de un conductor comienza en este punto y la curva sería de esta forma, mientras de un superconductor la resistencia va a ser más baja, ¿ya? Pero la temperatura va a ser una temperatura crítica. Y esta comenzaría de este punto y pasaría por debajo de un conductor normal. ¿Qué es un material aislante eléctrico? Un aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos, evitando un cortocircuito y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que, de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en tensión, pueden producir una descarga. Los más frecuentemente utilizados son los materiales plásticos y la cerámica. Las piezas empleadas en torres de transmisión, empleadas para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que estos entren en contacto con la estructura metálica de las torres, se denominan aisladores. Bueno, la condición de aislante de un material
no hace que no deje pasar nada de electricidad, pero los electrones que pasan lo hacen con una fuerza de 2,5 por 1024 veces menor que en el caso de los buenos conductores eléctricos, que en este caso son plata o el cobre. La fundamentación química de los materiales aislantes es que su banda de valencia es grande, es decir, que en la última órbita electrónica posee una cantidad de entre 5 y 7 electrones, lo que impide excederlos. Esta cesión es la que fundamenta la capacidad de conducir la electricidad, por lo que su ausencia hace que se trate de un elemento aislante. Debe decirse, por otra parte, que existen algunos materiales que son aislantes, pero solo bajo ciertas condiciones. Esto sucede, por ejemplo, con el aire, que es aislante a temperatura ambiente, pero en otras condiciones de frecuencia de señal podrá eventualmente convertirse en un material conductor. El agua, tomada habitualmente como conductor en ocasiones, pasa a ser aislante. Los materiales aislantes pueden pertenecer a dos grandes grupos, que son los inorgánicos y los orgánicos. Dentro de los primeros se encuentran todos los que antiguamente se desempeñaban como fundamentales en los comienzos de la electrónica. El mármol, por ejemplo, casi no aplicado en la actualidad por ser de alto costo. Los aislantes cerámicos, sin embargo, son un grupo muy grande de sustancias que tienen una funcionalidad diferente para cada caso. Los aislantes que no pertenecen a la categoría de los inorgánicos son los orgánicos, que podrán ser naturales como artificiales, limitando este grupo a los plásticos sintéticos, uno de los aislantes que se utilizan con mayor frecuencia. Entre los materiales aislantes que podemos destacar es la madera, conductora por tener sales y humedad, utilizada frecuentemente en diferentes estructuras y postes. Los plásticos, uno de los mejores aislantes, pues la estrechez de la unión de sus partículas hace que sea casi imposible que se liberen electrones. Los cerámicos, buen aislante con una baja absorción de humedad y con una gran resistencia al impacto, se utiliza con frecuencia en la industria electrotécnica. Y finalmente podemos mencionar el vidrio, aislante de corta y mediana tensión, que no absorbe la humedad, pero está propenso a golpes y roturas. Piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en determinados cristales, que al ser sometidos a tensiones mecánicas en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparecen una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa. Se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible. Al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría. Una comprensión o un cizallanamiento provocan disociación de los centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Como consecuencia, en las masas aparecen dipolos elementales y por influencia en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto. Entre los materiales piezoeléctricos que podemos mencionar son el cuarzo, el rubidio y el carburo de silicio. Todos son cristales, naturales y sintéticos. Al estudiar los materiales piezoeléctricos,
Uno piensa que esto es algo novedoso o algo innovador, pero retrayéndonos y pensando en el pasado, no es tanto, porque incluso todos hemos tenido en alguna vez en la mano un generador piezoeléctrico. No es imposible en absoluto. Por ejemplo, habían tarjetas de felicitaciones que al abrirse hacían sonar una canción. Bueno, si tú la has tenido, ya has tenido un generador piezoeléctrico. Se trata de un objeto que emite un sonido determinado cuando se le aplica una corriente o voltaje preciso, deformando. Es la deformación lo que produce una vibración y un sonido en el aire. Otra de las aplicaciones más extendidas de este tipo de cristales sucede con los encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico al cual golpea bruscamente el mecanismo encendido. Este golpe seco provoca una elevada concentración de carga eléctrica, capaz de crear un arco voltaico o chispa, que enciende el mechero. Bueno, volvamos al proceso de la tarjeta de felicitación. El bombeo piezoeléctrico es un tipo de generación de energía por pulsos que consiste en deformar o apretar un material piezoeléctrico una serie de veces por minuto para cargar una batería. Debido a que cuantas más fuerza o peso apliquemos sobre el piezoeléctrico, más energía generamos. Resulta conveniente usarlo en las carreteras, por ejemplo, donde es pisado decenas de veces por minuto. Gracias por su atención.